El Hijo de Dios libera de la ira de Dios. Hermanos y hermanas en la fe y en el amor en Dios Jehová, el Todopoderoso, y en la fe y en el amor en el Señor Jesús, y en el amor con todas las demás personas, la salvación de la ira de Dios es por el Señor Jesús, y es debido a que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, es nuestro Señor y nuestro Salvador. Y la Escritura dice, así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. San Juan capítulo 8, versículo 36. Entonces, por la fe en el Señor Jesús, que es creer en el Señor Jesús, la persona es libre. Y también por la palabra de Dios, la persona es libre. Y la Escritura dice, el que en él cree, no es condenado, pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. San Juan capítulo 3, versículo 18. Entonces, la persona que cree en el Señor Jesús, el Hijo unigénito de Dios, y cree en el nombre del Señor Jesús, no es condenado a la pena eterna perdición, en el justo juicio de Dios. Sin embargo, la persona que no cree en el Señor Jesús, no cree en el nombre del Señor Jesús, el Hijo de Dios, en el justo juicio de Dios, la persona es condenado a la pena de eterna perdición. Y la Escritura dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. San Juan capítulo 3, versículo 19. Entonces, la razón de la condenación de las personas es porque la luz, el Señor Jesús, el Hijo unigénito de Dios, vino al mundo, no a juzgar, ni a condenar al mundo, sino a salvar al mundo, a salvar a todas las personas pecadores del mundo, por la fe. Sin embargo, las personas amaron más a las tinieblas, a la potestad de la oscuridad, porque los actos o acciones que ejecutaban eran malas, que se vinculan con el pecado. Ejemplo, la persona que ha cometido adulterio o fornicación ya pecó en su cuerpo. Ejemplo, la persona que adora a los ídolos, sobre su cabeza carga su pecado. Y la Escritura dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21. Por consiguiente, el Señor Jesús, el Hijo unigénito de Dios, con autoridad y poder, vino a deshacer estas malas obras de la carne, que se relacionan con el pecado, otorgando a las personas pecadoras el perdón de pecados por su arrepentimiento de corazón sincero y su conversión de vida por la fe en el Señor Jesús. Y la Escritura dice, y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. San Lucas capítulo 7, versículo 44 al 48. Asimismo, nuestro Señor Jesús, por la fe de las personas, sanó al paralítico, a los leprosos, dio vista a los ciegos, dio vida a los que estaban muertos, otros milagros y muchas maravillas. Por lo tanto,
La persona que tiene fe en el Señor Jesús, el Hijo unigénito de Dios, obtiene perdón de pecados y salvación. Y la Escritura dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. San Juan capítulo 3 versículo 36. Entonces, la persona, por tener fe en el Señor Jesús, el Hijo unigénito de Dios, tiene vida eterna. Y la Escritura dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. San Juan capítulo 17 versículo 3. Entonces se conoce a Dios Jehová el Todopoderoso, el único Dios vivo, verdadero, y a su Hijo unigénito nuestro Señor Jesús, por la palabra de Dios que está escrita en la Biblia, por medio de la lectura, o al oír, o en la enseñanza de la palabra de Dios a otras personas, o por la oración. Es como se mantiene comunión con Dios Jehová, el Todopoderoso, y con nuestro Señor Jesús, el Hijo unigénito de Dios. Por lo tanto, el creyente por la fe en el Señor Jesús, el Hijo de Dios, y por la palabra de Dios, tiene vida eterna a perpetuidad en la presencia de Dios en su reino celestial. Sin embargo, la persona que no cree en el Señor Jesús, el Hijo unigénito de Dios, no tiene vida eterna, y la ira de Dios está sobre dicha persona incrédula que está bajo el justo juicio de Dios, a condenación, a la pena eterna perdición, por no creer en el Señor Jesús, el Hijo unigénito de Dios. Y la Escritura dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Romanos capítulo 1, versículo 18. Entonces la ira de Dios es el justo juicio de Dios y juzgará a la persona que hace impiedad, injusticia o practica malas obras. Y la impiedad es de aquel que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo está en tinieblas. Ignora la verdad e ignora la voluntad de Dios y está en el camino de los malos, a perecer o a muerte. Y la Escritura dice, pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere en su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad. Pero tú habrás librado tu alma. Ezequiel capítulo 3 versículo 19. Entonces el creyente, si conoce a un impío, debe advertirlo que realice un cambio a la práctica de su impiedad hacia la práctica a la piedad, que es vivir de toda piedad con todas las personas en misericordia, en compasión, en el temor a Dios Jehová el Todopoderoso, conforme a la escritura que dice, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Salmos capítulo 34, versículo 11 al 14. Asimismo, el impío realiza el cambio de sus malos caminos que corre por ella para hacer maldad y que lo llevan a perecer hacia los caminos de Dios, para hacer el bien que es a vida, porque los caminos de Dios lleva al conocimiento de la verdad, que es a salvación, y la verdad es la palabra de Dios, que es a vida eterna. Y la Escritura dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. 1 Timoteo capítulo 6 versículo 3 al 5. Entonces a la persona se le advierte que se aparte de aquel que enseña mentira, que es a perecer, porque se encuentra enlazado por el padre de la mentira, que es el diablo. Por tanto, aquel que contradice a la verdad
es un ignorante de la verdad, no sabe nada acerca de la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios, la que se encuentra escrita en la Biblia. Y la Escritura dice, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Segunda de San Juan capítulo 1 versículos 9 y 11. Entonces, la persona apartarse del falso maestro, que les enseña pervirtiendo la doctrina de Cristo Jesús, o falsa doctrina de Cristo Jesús, teniendo como objetivo de alejarlos de la verdad. Entonces, el creyente permanecer en el evangelista que enseña la sana doctrina de Cristo Jesús, para tener al Padre Celestial, a Dios Jehová el Todopoderoso y al Señor Jesús, el Hijo unigénito de Dios. Entonces el creyente rechazar y cerrar la puerta de su casa de aquel que no trae la sana doctrina de Cristo Jesús, porque es mala obra. Y también se advierte al creyente alejarse del evangelista que no enseña conforme a la doctrina de la piedad, que es de acuerdo a la escritura que dice, esto manda y enseña, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 1 Timoteo capítulo 4 versículos 11 y 12. Entonces, todos los creyentes permanecer y perseverar en la palabra de Dios, que es viva y eficaz. Y la Escritura dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículos 16 y 17. Por lo tanto, la palabra de Dios es a conocimiento, sabiduría e inteligencia. Te hace un ser perfecto. Es a vida y vida eterna. Y la conducta del creyente es vivir y caminar de acuerdo a la palabra de Dios, para vivir y caminar en lo recto, en la fe, amor, adoración, integridad, santidad y paz. Y la Escritura dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 2. Entonces, el creyente vivir y andar en obediencia a la palabra de Dios, en sometimiento a la voluntad de Dios, en la dependencia y guía del Espíritu Santo de Dios, que mora en el creyente por la fe en el Señor Jesús, el Hijo unigénito de Dios, para la renovación de la mente en Cristo Jesús. Y la Escritura dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Filipenses capítulo 4 versículos 4 y 5. Por lo tanto, el creyente honrar a Dios, servir a Dios, haciendo todo para la gloria de Dios, y el creyente vivir en el amor de nuestro Señor Jesús, de acuerdo a la escritura que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. San Juan capítulo 14 versículos 15 y 21. Entonces, todos nosotros los creyentes demostrar el amor de Cristo Jesús de los unos hacia los otros, con acciones de misericordia, bondad y compasión. Por lo tanto, todos nosotros los creyentes somos de Cristo Jesús y amamos al Señor Jesús, el Hijo de Dios, guardando las palabras del Señor Jesús, porque es la palabra de Dios. Entonces, todos nosotros los creyentes vivir y andar en el Espíritu, que lo recibimos por la fe en el Señor Jesús, el Hijo de Dios, y por el oír y leer la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo guía a todos nosotros los creyentes a la palabra de Dios, que es la única fuente de enseñanza para vivir la vida en Cristo Jesús y para Cristo Jesús, porque somos de Cristo Jesús.
y que de corazón, mente y pensamiento vivamos una vida parecida a nuestro Señor Jesús, en obediencia a la voluntad de Dios, para ser puros y perfectos para las buenas obras. Y la Escritura dice, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en que Él ha enviado. San Juan capítulo 6 versículos 28 y 29. Por lo tanto, la persona hace la obra de Dios al creer en el Señor Jesús, el Hijo de Dios, que es para que sea salvo, en obediencia a Dios. Y también el creyente en el Señor Jesús, el Hijo de Dios, poner en práctica la obra de evangelista, predicar la palabra de Dios, dar testimonio del Señor Jesús, que es el Hijo de Dios, para la gloria de Dios y para la gloria de nuestro Señor Jesús, y por la fe en el Señor Jesús, y permaneciendo en el Señor Jesús, fluyen las demás obras que se relacionan con el amor. Y la Escritura dice, porque el Evangelio de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Romanos capítulo 1 versículo 17. Entonces, aquel que cree en el Señor Jesús, el Hijo de Dios, es considerado justo ante Dios. Así, Dios hace justo a la persona por la fe en el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Y la Escritura dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos capítulo 3 versículo 22 al 26. Entonces, todos los creyentes somos justificados en justicia ante Dios por gracia, que es gratuito, prácticamente un regalo por el amor de Dios hacia todas las personas. Y el Señor Jesús, el Hijo de Dios, voluntariamente se entregó en sacrificio para rescatarnos a todos nosotros los pecadores, que estábamos muertos por nuestros pecados, y en nuestro lugar el Señor Jesús murió por todos nosotros. El Señor Jesús pagó el precio con sangre al morir en la cruz para liberar a todas las personas del mundo del pecado, de la condenación a muerte. Entonces, todo aquel que cree en el Señor Jesús, el Hijo de Dios, es salvo. Y la justicia de Dios es por la fe en el Señor Jesús. Y Dios hace justo al creyente por la fe en el Señor Jesús. Y la Escritura dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos capítulo 5 versículos 1 y 2. Por tanto, todos los creyentes por la fe en el Señor Jesús somos justificados ante Dios. Y la Escritura dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos capítulo 5 versículo 9. Por lo tanto, todos los creyentes por la fe en el Señor Jesús estamos reconciliados con Dios y tenemos paz con Dios y salvos de la ira de Dios. Y la Escritura dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos librará de la ira venidera. 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10. Entonces, todos los creyentes en la fe en el Señor Jesús, esperar firmes en la fe en el Señor Jesús, el Hijo de Dios, guardando la palabra de Dios y poniendo en práctica la palabra de Dios, siendo constantes en la oración ante Dios y en la adoración a Dios, y Dios
resucitó de los muertos al Señor Jesús, y Él ascendió al cielo, y está sentado a la diestra de Dios. De ahí el Señor Jesús vendrá a librar a todos los creyentes en Él de la ira de Dios en el futuro. Y la Escritura dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hebreos capítulo 9, versículo 28. Entonces, el Señor Jesús vino la primera vez a quitar el pecado del mundo, y aparecerá por segunda vez, que ya no será por el pecado, sino para salvar a los que lo esperan, guardando la palabra de Dios y combatiendo en la fe hasta su venida. Y la Escritura dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Entonces, todos los creyentes en la fe en Dios Jehová el Todopoderoso y en la fe en el Señor Jesús el Hijo de Dios, estar siempre en paz con todas las personas, y que nuestra manera de vivir, de todo nuestro ser, sea santo, puro, limpio, sin ninguna contaminación, apartado del pecado y alejado de la maldad, para poder ver en su venida al Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y la Escritura dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 9 y 10. Entonces, todos nosotros los creyentes que somos de la fe en el Señor Jesús, el Hijo de Dios, no somos destinados para la ira de Dios, sino para obtener salvación, que es por el Señor Jesús, el Hijo de Dios. Y nuestro Señor Jesús murió por nosotros, para que obtengamos salvación y vida eterna, independientemente que estemos vivos, guardando o practicando la palabra de Dios, y en la perseverancia de la fe en Dios, y en la fe en el Señor Jesús, el Hijo de Dios, y en la oración constante ante Dios, y en la adoración a Dios hasta el fin, o hasta que muramos en el Señor Jesús. Que en la venida del Señor Jesús, con el gran poder de Dios, resucitaremos para que vivamos en unión con el Señor Jesús por siempre, en la presencia eterna de Dios, en el reino de Dios. Por lo tanto, todos los creyentes por la fe en el Señor Jesús obtienen salvación y vida eterna, y la justicia de Dios es por la fe en el Señor Jesús, el Hijo de Dios, y la ira de Dios es el justo juicio de Dios para aquellas personas destinados a condenación, de acuerdo a la Escritura que dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. San Juan capítulo 3 versículo 18. Entonces, aquellas personas que se resisten en creer en el Señor Jesús, el Hijo de Dios, están ya colocados en condenación por incredulidad, por injusticia, por no obedecer la verdad, la palabra de Dios, y por el pecado, y por hacer el mal. Y la pena es eterna perdición en el justo juicio de Dios. Por lo tanto, Dios Jehová, el Todopoderoso, es un juez justo, hace justicia. Y Dios Jehová, el Todopoderoso, es amor y grande misericordia. Llama a todos al arrepentimiento. Y la Escritura dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Hechos capítulo 5, versículo 30 al 32. Entonces, el Señor Jesús, el Hijo de Dios, murió, resucitó y ascendió al cielo, y está sentado a la diestra de Dios con autoridad, poder y gloria. Y la Escritura dice,
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. Entonces el Señor Jesús, el Hijo de Dios, posee gran autoridad y poder, y solo a través del Señor Jesús, Dios Jehová el Todopoderoso, perdona todos los pecados de todos aquellos que se arrepienten y comienzan a vivir una vida de fe en Dios Jehová el Todopoderoso, y de fe en el Señor Jesús, el Hijo de Dios, y el Espíritu Santo se recibe por oír y obedecer la palabra de Dios. Seguir el ejemplo de la conversión de Pablo, el apóstol dedicado a predicar el Evangelio a todas las personas, y el Espíritu Santo se recibe por oír y obedecer la palabra de Dios. Y la Escritura dice, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente, el cual él habrá llamado. Joel capítulo 2, versículo 32. Entonces, el pueblo de Israel es de Dios Jehová el Todopoderoso, el Santo de Israel. Y en el tiempo del fin, toda persona del pueblo de Dios que clamare el nombre de Dios Jehová será salvo. Y Dios Jehová el Todopoderoso, a su voluntad, elige al remanente, no por méritos propios, sino por gracia, por la fe en el Señor Jesús, el Hijo de Dios, y por creer en el nombre del Señor Jesús. Y la Escritura dice, acontecerá en aquel tiempo que los que hayan quedado de Israel y los que hayan quedado de la casa de Jacob, nunca más se apoyarán en el que los hirió, sino que se apoyarán con verdad en Jehová, el Santo de Israel. El remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Isaías capítulo 10, versículos 20 y 21. Por tanto, el pueblo de Dios, confiar de todo corazón en Dios Jehová, el Todopoderoso, porque Dios guarda a Israel. No temer a nada ni a nadie. Dios ayuda siempre, y de Dios viene la victoria, del gran poder de su fuerza. Y la Escritura dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y Dios es amor, y por el amor que tiene a todas las personas de la tierra, es paciente para la salvación de todas las personas, extendiendo su gracia por medio de la fe en el Señor Jesús, el Hijo de Dios, para que ninguna persona perezca, sino que la persona de su propia voluntad se arrepientan para perdón de pecados y encuentren la vida por la fe en el Señor Jesús, que es a salvación.